China sigue cayendo y México es el principal benefactor. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de este tema que hemos tocado varias veces en el canal, que es el nearshoring, ¿no? Para los que no saben, el nearshoring es la tendencia que ha habido en los últimos años de recortar las cadenas de suministro. Es decir, de la producción que se hacía normalmente en China y tenía que pasar por toda la cadena de suministros para llegar a Estados Unidos, que era el consumidor final, pues simple y sencillamente se acortó esta cadena y se empezaron a poner las fábricas en lugares como México, que están estratégicamente mucho más cercanos al consumidor final, o sea, Estados Unidos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Principalmente por dos razones, ¿no? La razón número uno es la pandemia. Obviamente, al ver la pandemia, la cadena de suministros sufre de manera importante por todas las restricciones en el transporte que hay y por la demanda que empieza a acelerar de manera desmedida, ¿no? Como todos estaban en su casa, no tenían nada que hacer y específicamente en Estados Unidos muchos recibieron cheques de estímulos, pues utilizaron ese dinero para comprar cualquier cosa y eso generó que hubiera un problema muy grave en la cadena de suministros, ya que toda la producción estaba en China y tenía que pasar básicamente por todo el mundo para llegar a Estados Unidos. Ante esta tendencia y la segunda, que fueron las tarifas que impone Trump originalmente a China, pues las empresas empiezan a tomar la decisión de mover sus plantas de producción a lugares más cercanos o que no tienen estas tarifas, principalmente siendo los dos benefactores más grandes, México y Vietnam, ¿no? Vamos a platicar ahorita cada uno de ellos. México, pues obviamente lógico, ¿no? Está al lado de Estados Unidos, la mano de obra es relativamente barata y eso recorta completamente la complejidad de la cadena de suministros. Vietnam, por otra parte, sigue estando lejos, pero tiene una mano de obra más barata que China y también no tiene las tarifas que habíamos platicado o que impuso Trump y que mantuvo Biden. Ahora, ¿cuál es el tema de las tarifas? Hay que recordar que las tarifas se ponen desde el país que viene, es decir, en este caso, si se las ponen a China, lo que pueden hacer las empresas chinas o muchas veces las mismas empresas americanas que tienen sus plantas de producción en China es sencillamente mover la producción a otro país y así ya no tienen que pagar las tarifas. Obviamente, para que esto sea rentable, los costos tienen que ser similares, ¿no? Porque al fin y al cabo la tarifa sencillamente es un costo extra que se le añade a la producción, por ejemplo, en China, y hace que sea menos competitiva con respecto a la producción en México. Ya lo platicamos en el canal, es el tema de, hay varios costos como, oye, los impuestos por importación, exportación, las aduanas que tiene que pasar, obviamente todo el transporte, mano de obra, materia prima, etcétera. Entonces son varios temas que se llevan y al fin y al cabo, obviamente las empresas van a seleccionar al país donde puedan producir de manera más barata, más conveniente y con esto puedan dar un mejor precio al consumidor y competir mejor con otras empresas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es muy interesante porque si Trump vuelve a poner o más bien aumenta las tarifas de China, porque ahorita las tarifas que tiene China siguen en pie, pues esto va a generar todavía más que, por ejemplo, las empresas que producen coches, que lo hemos estado viendo mucho, que son chinas, muevan sus plantas de producción a México, ¿no? Entonces México va a ser uno de los principales benefactores, suponiendo que Trump y China no llegan a un acuerdo y continúan con esta guerra económica. México, muy probablemente, como dice acá en esta diapositiva, la India y Vietnam van a seguir siendo los mejores benefactores. Ahora, lo súper interesante acá, que lo pueden ver, es que el market share que tenía China, ¿ok? De básicamente las importaciones en Estados Unidos, tuvo un declive del 8% en los 6 años, ¿no? En los últimos 6 años, que es una brutalidad. ¿Y quiénes lo ganaron? Como acá vemos, lo ganó o se repartió entre México, Vietnam, Corea, Irlanda, la India y Tailandia, ¿no? Entre otros, ¿no? Un poquito acá Canadá y un poquito Italia. Entonces esto es súper interesante también de comprender porque es un golpe fuerte que le ha dado China y por eso vemos, y lo hemos platicado en varios videos, que China no se ha recuperado al 100%, ¿no? Ahorita está teniendo una política muy fuerte para estimular su economía interna porque la realidad es que al día de hoy no se ha recuperado. Obviamente no ha sido el único problema lo de las tarifas, pero también un problema muy importante ha sido el tema de la recesión que tuvieron gracias al real estate, que explotó como una burbuja más o menos parecida a lo del 2008 en Estados Unidos, solo que de otra forma. Y también el tema del nearshoring, ¿no? Que obviamente las empresas, al ver lo que sucedió en la pandemia, prefieren estar más cerca del consumidor final. Entonces esto ha generado que mucha producción que se hacía en China salga de China.
También otro punto importante es que gracias al crecimiento económico que ha tenido China, que esto es lógico, pasa en todos los países, obviamente los sueldos suben y esto genera que la mano de obra sea más elevada o más cara, ¿ok? De hecho, en un video anterior vimos cómo en una comparación la mano de obra en México es inclusive al día de hoy más barata que en China, que para mí es increíble y nunca pensé verlo hace 10 años cuando todos escuchábamos que China era la potencia productora más importante del mundo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, las cosas cambian, pasan eventos que nadie espera, como lo de la pandemia, y lamentablemente hay países que ganan y países que pierden, ¿no? Es simplemente el ciclo de la vida, ¿no? Si lo quieren ver así, el ciclo de la economía. Ahora, lo interesante va a ver qué sigue para China, ¿no? Porque China está en una situación muy complicada. México definitivamente va a ser un benefactor. Solo es cuestión, como siempre, que el gobierno no se interponga y que permita que la actividad económica crezca en México y con esto crezcan los sueldos, los salarios, la calidad de vida, ¿no? Que eso sería lo lógico que sucede si sigue este crecimiento tan importante que hemos estado viendo. No debería de haber razón por la cual no. Como ya comentamos, todo lo contrario. Creo que la política económica de Trump puede ser inclusive más beneficiosa para México. Pero vamos a ver qué pasa. Ahora el tema es China. China va a estar muy interesante qué es lo que va a suceder, cómo va a evolucionar su economía y qué va a decir el líder. Yo creo que lo mejor que puede hacer China, honestamente, es llegar a un tratado o a un tipo de acuerdo con Estados Unidos para que las tarifas no sean tan elevadas, sean en menor medida y no haya tanta tensión geopolítica que ha estado viendo, ¿no? Si se logra esto, obviamente México ya no va a ser el ganador, pero va a recuperar de manera importante la economía en China. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Solo era un video corto que les quería platicar acerca de las cadenas de suministro globales, que la verdad se me hace algo bastante interesante que ha cambiado, cómo ha cambiado solo en 6 años y todo gracias a un evento que nadie se pudo esperar como fue la pandemia. Eso es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido y quieren seguir aprendiendo más de economía y finanzas, pueden suscribirse al canal y apoyar con un like. Nos vemos en el próximo.